Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ana Francisca Vega. A nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Este jueves vamos a debatir con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle sobre el distractor de los presidenciables y también sobre cuáles han sido los resultados de la 4T a 3 años del triunfo en las elecciones del 2018. Después vamos a platicar con Estefanía Vela. Vamos a examinar no solamente el aumento, sino también los cambios en los patrones de la violencia contra la mujer en los últimos 10 años. Y para terminar con Valeria Moy, vamos a hablar sobre la caída en la inversión pública en los primeros 5 meses del 2021. Comenzamos. Es la hora de opinar. Muy buenas noches. Hace unos días el presidente López Obrador reveló en su conferencia matutina los nombres de quienes desde su perspectiva podrían sucederlo en el 2024. Nombró en esa ocasión a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Esteban Moctezuma, a Tatiana Cloutier, a Juan Ramón de la Fuente y también a Rocío Nale. Estamos a mitad de su administración y ya está platicando, ya está hablando públicamente sobre los presidenciables. ¿Es este un distractor? Y si es un distractor, ¿de qué? Para debatir sobre estos temas, saludo a los colaboradores de la mesa del jueves, Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, me da mucho gusto saludarlos. A ver, Blanca, ¿es un distractor? Y si es un distractor, ¿fue buen distractor? Mira, Ana Francisca, pues creo que el hecho mismo de que estemos hablando hoy de este tema implica que pues algo de distractor sí ha resultado ser. Mi impresión es que de entrada lo que buscaba el presidente era mostrar que tenía más fichas que solamente Sheinbaum y Ebrard, sobre todo después de lo de la línea 12, y para amolarla, digamos, lo que pasó en la Ciudad de México en las elecciones intermedias pasadas, pues creo que él quería mostrar que no solamente tenía esas dos fichas para la sucesión posible. Y después, bueno, pues simplemente poner ahí sobre la mesa algunos nombres que muchos analistas se entretuvieran hablando de ese tema. Y finalmente creo que también ver, pues, quién se apunta. Él mismo ver quién se apunta. Ya se apuntaron al menos 2, Noroña y Monreal. A ver, justamente sobre esto, Sabino, los que mencionó, pues sí, abriendo la baraja el presidente, pero por otro lado, los que no mencionó y los que también tendrían oportunidades de estar ahí, ¿te parece que además de platicar sobre los que no mencionó y sobre la baraja en sí misma, ¿te pareció un buen distractor esto del presidente? ¿Está bien que a 3 años de su administración ponga esto sobre la mesa? Mira, Ana Francisca, yo creo que estamos ante el momento más importante del sistema político presidencialista, que era siempre la sucesión presidencial. El presidente de la República ha demostrado políticamente tener una gran habilidad para manejar la política y evidentemente su sucesión es un proceso muy importante. Es un presidente fuerte, él sin duda será el fiel de la balanza de lo que pase en la sucesión presidencial, pero es un sistema político distinto del viejo presidencialismo priista. Para empezar, el presidente de la República somete a sus candidatos o a su candidato a un proceso electoral en el que puede ganar o puede perder. Las cosas se le pueden salir de control. El sistema político ha sido muy caprichoso en el último tramo del sistema autoritario priista. A varios presidentes en varios momentos se salió de control hasta el término de la derrota en el año 2000. Además, el presidente de la República no tiene al PRI. Es decir, Morena no es un partido político que el presidente haya estructurado e institucionalizado. Aquí lo he dicho en muchas ocasiones. Evidentemente, Morena fue el primer error de López Obrador, no institucionalizarlo, no abrir espacios, no clarificar las reglas. Los jugadores dentro del proceso no tienen las reglas claras. Hay una gran incertidumbre dentro del partido de cuál será el procedimiento. Esas reglas no escritas del viejo régimen pues ahora están escritas solamente por una persona, o si me permites, la única regla es pues, lo que diga el señor presidente de la República. Entonces,
es además un contexto diferente, porque muchos de los actores que puedan ser agraviados por López Obrador, evidentemente pueden optar por otros partidos, por las candidaturas independientes, por jugar con otras fuerzas. Entonces, evidentemente la sucesión presidencial de López Obrador es un proceso distinto, es un proceso de alto riesgo para la gobernabilidad democrática de México, para el sistema de partidos, y creo que el presidente está empezando a jugar su juego desde ahora, porque evidentemente a todos nos tendrá muy interesados en este thriller en el que él jugará con el guión, y las veces que se le ofrezca, pues meterá un nuevo jugador, sacará alguno, jugará con alguna regla, determinará alguna sospecha, buscará con este gusto que tiene él por los años 70, que cada guiño de él, que un abrazo de él, que una mención de él sea tema político, y sin duda será muy útil ante los problemas sustantivos que pueda tener la administración. Que, Luis, cuando hizo este anuncio el presidente López Obrador, otra de las cosas que dijo, abajito de los nombres de los presidenciables, fue que sería el pueblo quien decidiría. Y ya sabemos cómo es esto del pueblo, particularmente en el caso de Morena, en donde se hacen estas encuestas que no están con muy poca claridad en términos metodológicos. Y es lo que dice el presidente, y también hemos visto cómo algunos actores frente a estas encuestas y estos procesos pasados, particularmente Ricardo Monreal, cuando la definición de la candidatura para la Ciudad de México versus Claudia Sheinbaum, estuvo jugando, un poco como dice Sabino, estuvo jugando a ver si se quedaba o no, incluso en Morena, después de haber perdido la candidatura vía encuesta, vía, ¿no?, la voluntad popular, vía lo que quiera el pueblo, la candidatura por la Ciudad de México, ¿no? El presidente se considera a sí mismo el único intérprete representante del pueblo mexicano, y por lo tanto la sabiduría del pueblo mexicano se expresa a través del presidente, las mañaneras, etcétera. Es un regreso al presidencialismo del pasado, de los años 70, como decía Sabino, y sin la estructura del PRI. Yo creo que, como decía Blanca, es el anuncio del presidente, el destape o el señalamiento de los posibles tapados del presidente está relacionado con dos aspectos. Uno es para evitar que todos los obuses en la carrera presidencial sean contra Claudia Sheinbaum, sobre todo, y también Marcelo Ebrard. O sea, al abrir la baraja dispersa los ataques y hace posible que haya ataques contra otros. Y por otro lado, es una reafirmación del poder presidencial que empieza a menguar después de la elección intermedia, y el poder en el sistema priista antiguo dependía de la capacidad del presidente de elegir a su sucesor. Pero aquí estamos ante un presidente que quiere representarse como un gran transformador de la vida nacional, y no va a poder ser un gran transformador de la vida nacional si él es el que elige a su sucesor, porque la elección de su sucesor implica que menosprecia la democracia interna de un partido en el que no se ha trabajado y sigue siendo un movimiento. Hay gente que cuando uno le dice, oye, el presidente no debería ser el elector de su sucesor, lo ven a uno con ojos de no seas ingenuo, no seas tonto. Yo creo que es una decisión de una importancia mayúscula en el término de las relaciones institucionales del país, y creo que debemos exigirle al presidente que él no sea el gran elector de su sucesor, sino que trabaje a favor de tener instituciones y democracia interna en Morena para que se decida de esa manera quiénes pueden ser, quiénes quieren ser y quiénes van a ser los candidatos, y no sea una decisión solamente con un dedazo desde Palacio Nacional, tú eres mi sucesor. México ha cambiado mucho, y creo que el presidente tiene una obligación de reafirmar las instituciones democráticas del país y no elegirse como el gran elector y como el único representante de la voluntad del pueblo. Y no Morena quedó muy dañado, o por lo menos el liderazgo de Morena quedó muy cuestionado hacia el interior con la selección de candidatos para estas elecciones pasadas, Blanca. O sea, vemos lo que le pasó a Mario Delgado y muchas inconformidades, ¿no? Con los liderazgos locales. Ahora imagínate elegir a un candidato, una candidata para la presidencia, ¿no? Efectivamente, pues hubo descontento, pero me parece que tampoco eso es muy raro, ¿no? O sea, muchas veces dentro de los partidos, y bueno, el PRI pasaba, y de hecho ahí empezó todo el transfugismo, desde los 90 en adelante, pues no hay
digamos, no se queda conforme la gente, y sobre todo cuando hay opciones, como bien señala, ya no recuerdo ahorita si fue Luis Ossavino, que en un contexto, digamos, de pluralidad y de competencia electoral plena, pues aquellos que no les guste no haber sido elegidos, pues se podrán ir por otro partido. Creo que ese disgusto, por otro lado, hay que también, digamos, matizarlo, porque los resultados de Morena en las elecciones pasadas, más allá de que uno imaginara que querían otra cosa, posiblemente sí querían más, como cualquiera, pues no fueron nada malas. Y al final de cuentas, pues eso también importa en cómo se puede evaluar y valorar el desempeño de la dirigencia de Morena. ¿Morena puede y el presidente va a soltar este proceso desde tu punto de vista, Sabino? Mira, yo creo que el problema es que Morena no existe. O sea, Morena no hay un Morena. Morena no está estructurado como para tomar ninguna decisión sin el presidente. Morena hará lo que el presidente le diga, no creó estructuras, no creó reglas, ya es tarde para crearlas, no hay condiciones para crear reglas creíbles. La base militante de Morena se quejó por los procedimientos, se recurrió a las encuestas en lugar de los mecanismos que establece el reglamento. Todo esto fueron los errores derivados del quinto Congreso Extraordinario que tanto he referido aquí. Creo que ese fue el primer error político del presidente. Creo que se va a arrepentir de no tener institucionalizado a su propio partido. Él se siente superior a su partido, lo ha demostrado en varias ocasiones, cuando ha dicho me voy de Morena, podría prescindir de Morena, cuando les da golpes a los morenistas. La militancia abajo no está uniforme ni está contenta, está unida en torno a él, sigue unida en torno a la opción, pero están surgiendo nuevos liderazgos y el problema del presidente, y como muchos presidentes muy poderosos, como le pasó a Carlos Salinas de Gortari, como les pasó a otros, es que se sientan tan poderosos que se les salga de control la sucesión presidencial. Al no tener instituciones, no solamente no tienes reglas, no hay un sistema político que te permita tomar la decisión y no tienes claros los interlocutores con los que tienes que tomar esa decisión. En el viejo PRI, en el régimen autoritario, había una estructura de sectores, de organizaciones, a través de las cuales el presidente operaba su decisión, porque no es nada más lo que yo quiero, sino cómo lo llevas a cabo ante las resistencias, los grupos, los espontáneos, quiénes son los de verdad y los de mentira. Estamos viviendo una especie de nostalgia del tapado en una democracia, lo cual no deja de ser paradójico y una contradicción muy fuerte. Es pérdida de institucionalidad frente a unas reglas no escritas, y la mala noticia es que esos ejercicios pueden terminar en violencia, esos ejercicios pueden terminar en inestabilidad, en ingobernabilidad, en la muerte de candidatos. No estamos jugando con un jueguito en donde sea irrelevante el papel del presidente. Estamos hablando de la sucesión presidencial en un régimen presidencialista con un presidente fuerte. Y las condiciones de la democracia, la pregunta es si la democracia será suficiente para canalizar la inestabilidad del grupo en el poder. Y de las luchas y los diferentes grupos que conforman Morena, ¿no, Luis? Porque ahí está un poco lo que decía Blanca, el resultado, si uno lo observa, digamos, fríamente, el resultado de Morena en las elecciones pasadas, pudiendo haber ganado más, hicieron un papel importante, sobre todo en términos de las gubernaturas, pero también desató, pues esto, ¿no? Nuevas luchas, nuevas pugnas entre los distintos grupos. ¿Cómo ves tú resolviéndose ese conflicto interno y si el presidente suelta o no suelta el proceso de la designación? Los partidos políticos son instituciones de interés público que están financiadas con los recursos de todos los mexicanos. Y esas instituciones de interés público tienen que sujetarse a ciertas reglas. Y una de las reglas es el proceso democrático en la elección, en la nominación y elección de candidatos. El problema que tenemos en México es que utilizan las coaliciones para no sujetarse a la ley. O sea, una vez que tú decides, yo voy a hacer una coalición con el Verde y el PT, Morena ya no tiene que sujetarse a sus propias reglas
y pueden decidir hacerlo a través de una encuesta o un dedazo, y como no eres el partido sino una coalición, se permite esa violación de la ley. Yo creo que eso el INE, el Tribunal Electoral, eventualmente deben asegurar que los partidos políticos cumplan con la ley y tengan procesos democráticos para la elección de sus candidatos, porque es muy importante. Y bueno, hay una discusión adicional sobre si va a haber algún tipo de reforma electoral. Y creo que si hubiera una reforma electoral, los partidos de oposición deberían exigir dos cosas desde mi punto de vista. Uno, la segunda vuelta, porque la segunda vuelta permite que haya una mayor participación en la primera y una decisión ciudadana en la segunda, y además que se prohíba la formación de coaliciones antes de que los partidos escojan quiénes son sus candidatos. O sea, cambiar el orden, porque hoy en día son primero las coaliciones y luego los candidatos. Creo que debe ser al revés. ¿Tú ves necesaria, Blanca, una reforma electoral en este contexto rumbo al 24? Híjole, creo que hacemos reformas electorales demasiado seguido, la verdad. Para que cuajen las cosas a veces hay que dejarlas reposar, ¿no? No creo que, en todo caso, aligerar la legislación y la enorme cantidad de reglas y de prohibiciones y de restricciones que le imponen a los actores, que se entiende de dónde vienen, pero sinceramente yo creo que estaría bueno dedicarnos a otras cosas. Tenemos muchos otros problemas. Pero déjame volver un poquito al tema de Morena y el presidente. Sabino, que este es un gran error del presidente, el no haber institucionalizado a Morena. Más allá de si es un error o no, lo que me parece claro es que pues no ha querido hacerlo. Si hubiera estado interesado en ello, ya lo hubiera impulsado de alguna manera. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo ha impulsado? Y me parece a mí que es porque él quiere seguir siendo el factotum. Y a lo mejor es simplemente porque es una persona enferma de poder, pero también pudiera ser porque tomando en cuenta la enorme cantidad de grupos tan disímbolos y de intereses tan disímbolos que aglutina Morena. A mí me cuesta trabajo también pensar ahorita mismo qué otro aglutinante distinto de Andrés Manuel López Obrador personalmente pudiera servir de cemento a ese conglomerado de fuerzas y de intereses tan diversos. Además, me parece que el hecho de que esté concentrando el poder en el terreno que tiene que ver con su propio partido, pero más generalmente, también desde mi punto de vista tiene que ver con que él está empeñado en que su gobierno sea un proceso de transformación, que sea un gobierno que se aboque a impulsar un proceso de transformación. Y sobre todo cuando las transformaciones son de fondo, pues muchas veces, y así lo hemos visto históricamente, pues una condición que suele ser casi indispensable es la concentración del poder para poder romper con viejas estructuras y viejas prácticas. Ahora, esto evidentemente conlleva un riesgo importante, ¿no, Blanca? Porque si tú te consideras la única persona capaz, es un poco lo que estaba pasando con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que el presidente dice, él es el único capaz de llevar a cabo esta transformación que requiere el Poder Judicial, por lo tanto, debe quedarse hasta terminar con este proceso. Ahí hay un campo amplio de ambigüedades que no necesariamente son buenas para el país, ¿no? Efectivamente hay riesgos, pero bueno, nada está exento de riesgo. Simplemente estoy diciendo que en momentos en donde tienes una situación en donde el líder de la organización, en este caso del país, quiere impulsar cambios de fondo, como ha ocurrido en muchos otros momentos históricos, en muchos otros países, suele concentrarse el poder, porque con poder disperso es muy difícil hacer transformaciones de fondo. Y hay riesgos de pensar que sea el único, sí hay riesgos. Por otro lado, yo les pregunto, ¿quién más? A ver, Sabino. Sí, lo que pasa es que el quién más serviría también para el argumento de la continuidad de López Obrador. O sea, evidentemente hay una sucesión. El pueblo mexicano ya le ha mandado más de una señal al presidente diciendo la continuidad, la prórroga del periodo, la reelección es intransitable. Evidentemente, o respetas las reglas de la democracia o no jugamos contigo. Y ahí sí creo que López Obrador empieza a perder los niveles de popularidad y de hegemonía, si me lo permites, que en este momento tiene. El reto es ese, que México necesitaba
una izquierda que tuviera la capacidad de ser izquierda sin un caudillo. Esa era la gran oportunidad. La naturaleza de las izquierdas mexicanas está muy documentada en la historia, tiende a la fragmentación, tiende a la pulverización. El problema que puede vivir nuevamente la izquierda es que vuelvan a surgir, pues no le llames tribus, le pueden surgir clanes, grupos que se van a pelear entre sí, ya están peleados entre sí. Tú empiezas ya en las pláticas en corto con personas del movimiento, pues ya no es la unidad, siguen teniendo la unidad en torno al líder, pero ya no es la unidad que tenían hace 3 años. Y ya empiezan a entender la necesidad y el proyecto, la posibilidad de construir algo alternativo, y esas fuerzas centrípetas pueden desmoronar el ejercicio que con tanto trabajo durante tanto tiempo permitieron la llegada de un gobierno de izquierda a través de un partido político al poder, porque el mérito de López Obrador en la transición democrática es que llega al poder gracias a una figura de partido político, y esa era la promesa. La desinstitucionalización de su estructura partidista tiene un efecto sobre el sistema de partidos, sobre la sucesión presidencial, sobre la izquierda, sobre todo su movimiento, y tiene consecuencias directas en la gobernabilidad de corto plazo, porque estarán alineados los incentivos para los choques entre los grupos, para la gobernabilidad en el momento delicadísimo republicano de la transición del poder, y para lo que será el nuevo gobierno, porque con los números que tenemos ahora es muy probable que tengamos un Congreso con altos niveles de fragmentación o un presidente de la República con menores niveles de legitimidad política de los que tendrá López Obrador. Y eso es un llamado a grupos antisistema, a grupos facciosos, y no necesariamente todos los controla López Obrador. ¿Cómo ves, Luis, este debate entre el presidente como el único centro posible o el centro posible más eficaz, digamos, para controlar su movimiento y para controlar su futuro, o la posibilidad de otros centros que quiten un poco el peso y que sirvan para que el presidente no sea pararrayos de todo, además, porque además es pararrayos de todo? Si suponemos que el futuro de México depende de una persona, estamos hablando de un país de una enorme pobreza. Y yo rechazo tajantemente esta idea de que tenemos que regresar al tlatoanismo porque necesitamos un tlatoani que nos salve y que nos lleve a un mundo mejor. Eso es perfectamente contrario a lo que requiere el país. Es tremendamente injusto para el país y es tremendamente injusto también para esa persona, porque le pone en sus hombros una responsabilidad para la cual obviamente no es capaz. En México la centralización del poder siempre nos ha llevado a menor democracia y siempre nos ha llevado a mayor desigualdad y a menor inclusión. Y también, al final del día, a mayor corrupción. Entonces, en México, como bien dice Sabino, necesitamos un país de más instituciones y no menos, y un país de ciudadanos con derechos y no un país de un líder o unos líderes que nos guíen hacia un mundo mejor. Eso me parece que no es una buena idea, y creo que el presidente, que tiene una enorme autoridad electoral, porque ganó la elección con un mandato muy importante de transformar a México, tiene una obligación de alejarnos de una situación donde se centraliza el poder y él decida todo, incluida quién va a ser la persona que lo suceda, porque eso es una prerrogativa que solamente pertenece a los ciudadanos. Ahora, entendiendo que a veces así sucede y son tiempos para que así suceda, a mí lo que me preocupa un poco, Blanca, es que la conversación pública o una parte de la conversación pública se dedique a estos temas, y ahí es cuando entra todo el asunto de si es o no un distractor, en medio de una cantidad de desafíos brutales, ¿no? La pandemia ahí sigue, la crisis económica ahí está, los niños no pueden regresar a las escuelas, en fin, ahí hay una serie de cosas que requerirían mucha más atención que quiénes son los presidenciables, ¿no? No lo sé. Sí, efectivamente. Por otro lado, creo que hay que recordar que no es la primera vez que se empieza a hablar de presidenciables pasandito las intermedias, digamos. Es algo que suele ocurrir, que es normal, ya va, digamos, de bajada, la segunda parte del sexenio. Y si tiene algo de distractor, pudiera parecer, y estoy de acuerdo contigo, como irresponsable. ¿Por qué no mejor hablamos de los problemas importantes y por qué no los atendemos?
Por otro lado, quisiera simplemente sugerir que si en algo sirve de distractor y eso le amplía un poco el margen de maniobra al presidente para poder atender esos problemas importantes, quizá tampoco está tan mal, en el sentido de, como decía, para el caso de los obuses de los propios presidenciables, Luis, pues también como que los obuses se vayan un poco por ese lado y no tener que estar gastando tanto tiempo en estar defendiendo las cosas que le importa más impulsar. Pero en fin, es algo que da para conversarlo más, y creo que por otro lado se están atendiendo las cosas importantes, al menos las más importantes. Me parece que la campaña de vacunación va bien, me parece que, digamos, se sigue prestando se le da una enorme importancia a la estabilidad macroeconómica, cosa que me parece muy bien. No tenemos tan buenos resultados en seguridad como sería deseable y como el propio presidente había ofrecido, pero bueno, vemos algunos elementos positivos de descenso de algunos indicadores, en particular, digamos, el crecimiento acelerado que se vivió en la última parte del sexenio pasado de homicidio doloso, ese al menos se abate un poco, la tasa de crecimiento sigue estando a niveles altísimos. Entonces creo que hay algunos indicadores de que algunos de los elementos fundamentales de la gobernabilidad, de la estabilidad económica, de la estabilidad social, se siguen atendiendo y se siguen priorizando. ¿Cómo lo ves, Sabino? Mira, yo creo que hay que verlo en función de la necesidad de lo que tenía que hacer una persona como López Obrador al llegar a la presidencia de la República. Creo que al presidente López Obrador le está pasando lo mismo que le pasó al presidente Vicente Fox hace 20 años. Tenían un mandato, había una necesidad urgente, la coyuntura, la historia de México te coloca ante la obligación de hacer ciertas cosas. Creo que el presidente de la República tenía, con esa popularidad, una tarea prioritaria, que era desmantelar todos esos enclaves autoritarios del viejo régimen, que el panismo no supo procesar, que el priismo fosilizó, que le llegaron ya muy podridos y muy descompuestos, y que tenía que cortar. Sí hay una labor destructora de parte de quien llega a la presidencia de la República en un contexto con semejantes niveles con semejantes pendientes, con tantos problemas. Claro. Creo que sí había que cortar la corrupción en este país, era una demanda de la gente, de todos nosotros. Y esa gran tarea, esa gran labor, no la ha hecho el presidente López Obrador. Igual que Fox, sustituyó con una especie de buenismo, de quítate tú para ponerme yo y con eso tengo, un buen hombre, Vicente Fox, es un buen hombre López Obrador, y cuando el buen hombre es presidente de la República, por arte de magia se transforma el país, en lugar de apostarle, como yo creo que hay que apostarle en un país moderno y desarrollado, a ir transformando instituciones y apelar a esas instituciones para destruir también, porque ahí es donde tenemos que ver a los corruptos puntuales en la cárcel. Ahí es donde tienes que ver los mecanismos corruptos transformados, demolidos. O sea, hay un proceso de destrucción que López Obrador ha postergado. Ha andado por las ramas en muchos de los temas. Creo que le quedan 3 años, 2 meses al presidente, casi 2 meses al presidente López Obrador para cumplir con su función de tocar esos enclaves que están en los sindicatos, en los cacicazgos de los sindicatos, que están en los cacicazgos regionales, que están en las mafias de colusión en las compras gubernamentales, que están en tantas partes del sistema político mexicano, que en el 2000 teníamos ese pendiente, que no hemos terminado de enfrentarlo, y que si él se va y no lo enfrenta, lo que tendremos después de las expectativas generadas será la era del desencanto, la era de la pérdida de esperanza, y a mí me preocupa mucho ese día. A mí me preocupa el día en donde ese 50%, esos 30 millones que votaron por él, esos 67 millones de pobres, esos mexicanos que no tienen movilidad social, vean perdida esa esperanza ante el desencanto de la ineficacia de un proyecto de izquierda que no puso las bases, no personales, sino institucionales, para transformar lo que había que transformar. Y en la vida, si no haces lo que tienes que hacer, pues estás reprobado, sea lo que sea. Puedes presentar tus calificaciones de otras materias, pero no aprobarás el curso de manera total. ¿Coincides, Luis, en que se ha destruido
parte, pero no todo lo que tendría que haberse destruido, y que no se ha construido quizá lo que tendría que haberse construido, o que tendría que haber reemplazado lo que sí decidió remover, digamos, del espacio público, el presidente? El presidente López Obrador, desde mi punto de vista, bueno, lo dice él, no lo digo yo, tiene 25 prioridades, ahora 26, con la línea 12 del metro de la Ciudad de México que tuvo un colapso, y solamente se dedica a ellas. Lo demás o no existe para él, o no le importa, e incluso le quita recursos para poderlos utilizar en sus 25, ahora 26 prioridades. Entonces, la cuarta transformación está definida solamente por un conjunto de proyectos, algunos de infraestructura, que son muy conocidos, otros proyectos en el ámbito del desarrollo social, y lo demás, para el presidente básicamente no existe, incluso le estorba, lo ve como un distractor, hablando de distractores, ¿no? Del distractor de la implementación de la cuarta transformación. El problema, y esto conlleva a una muy importante centralización del poder. El problema que tiene esa visión es que si el presidente, como decía, creo, Blanca hace rato, Sabino, el presidente es insustituible en el sentido que no se nos ocurre nadie más que pueda estar en su lugar. Bueno, en 2024, pues vamos a decir, oye, que se quede el presidente, o el ideal sería pues, que se queden las instituciones y las instituciones sean sólidas, porque a través del desarrollo institucional es que vas a conseguir progresar en términos que se requieren en materia de lucha contra la corrupción, de inclusión de más mexicanos y de transformar a México de un país de privilegios a un país de derechos, que eso es lo que uno esperaría de un candidato de izquierda, de un presidente de izquierda que quiere dar más oportunidades a los mexicanos. La centralización del poder, demos el beneficio y la duda de que él es una persona honesta y que tiene buenas intenciones y está tratando que salga bien. El día de mañana vamos a tener a un presidente que tenga malas intenciones, pero que tenga un poder excesivo heredado por un gobierno que no invirtió en las instituciones, que nos va a meter en un gran problema que es contrario a la modernización del país. Bueno, pues ahí está parte de la discusión en esta tarde, en esta noche, en este debate. Gracias, Blanca, Luis, Sabino. Buenas noches. Nos vemos el jueves que entra. Muy buenas noches buenas a todos. noches. Qué gusto verte, Ana Francisca. Linda noche. Luis, chao, Sabina. Gracias. Sabino, perdón. Nos damos una pausa, regresamos con Estefanía Vela para analizar los cambios que ha tenido la violencia contra las mujeres en los últimos años. Regresamos, continúa la hora de opinar.